Hoy. Planes de emergencia. Capítulo 2. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez Cogua. Yo soy técnico en búsqueda de rescate. El desplazamiento se inició directamente desde aquí, desde la activación que nos hizo la Dirección General. Como escuela, pues fuimos 4 personas en apoyo directamente. Nos desplazamos hacia Catam y luego fuimos trasladados en un Hércules hacia Haití. Una vez allí aterrizamos, fuimos recibidos por la Policía Nacional, que es la que se encarga del trabajo con la ONU, con la policía que está adjudicada allí. Nos desplazaron al sector de la ONU, estuvimos hospedados por el ejército de Jordania, que nos prestó las carpas básicamente y toda la infraestructura que tenía. Allí ya con el ejército chileno, con las fuerzas militares de Chile, hicimos los desplazamientos hacia el Hotel La Montana y hacia los sitios donde requerían básicamente que nosotros estuviéramos trabajando en labores de búsqueda, localización y rescate de posibles víctimas. Después de una labor que se ejecutó en búsqueda de localización, gracias también a la labor ejecutada por los caninos que llevábamos, se logró ubicar una persona con vida que fue la señora Nadine, la dueña del Hotel La Montana, y después de casi 17 horas de trabajo continuado se logró sacar con vida, afortunadamente sin lesiones mayores, y se cumplió con el reto que era tratar de rescatar por lo menos una de las personas y sacarla en buen término y con buenas condiciones de sobretasa de vida. Las empresas caracterizadas por una clara preocupación de consolidar un plan de emergencia mediante la aplicación de normas, procedimientos y acciones básicas que den respuesta a tiempo a una situación de emergencia, generalmente logran disminuir el impacto de los altos costos que significa la recuperación de los daños causados por las emergencias. La implementación de un plan de emergencia debe iniciar por el análisis de vulnerabilidad, el cual se realiza mediante un estudio de los factores de riesgos. Este análisis tiene por objeto identificar y evaluar cuáles son aquellos eventos o condiciones que pueden llegar a ocasionar una emergencia, de tal manera que este análisis se convierta en una herramienta para establecer las medidas de prevención y control de los riesgos asociados, el entorno físico y al entorno social en el cual desarrolla sus funciones la empresa. El análisis de vulnerabilidad es un registro o una verificación que se hacen en todos los lugares que puedan tener riesgo. Un análisis de vulnerabilidad es como un estudio de los riesgos que se pueden presentar, con qué frecuencia o qué probabilidad hay de que se presenten esos riesgos y los impactos, cuál es la magnitud del impacto que se puede presentar. Por lo general, todos los sitios tienen un nivel de riesgo ante determinadas emergencias, ya sean emergencias por desastres naturales o aquellas ocasionadas por el hombre. Lo que se busca con el análisis de vulnerabilidad es identificar esos riesgos que priorizan en la empresa o en el sitio donde nos encontramos ubicados para tener un control sobre cada uno de esos riesgos que de pronto presentan niveles más altos en el momento de hacer el análisis de vulnerabilidad. Me determina por diferentes metodologías cómo debo afrontar esa situación de amenaza a la que me veo expuesto y cómo me encuentro yo preparado ante eso y cómo la debo mitigar o cómo debo actuar ante esa situación. Eso es el análisis de vulnerabilidad. Dentro de los procesos de identificación de peligros, se debe determinar si es de origen natural, social o tecnológico. Una vez identificados los peligros, estos deben ser analizados según su probabilidad de ocurrencia y aparece entonces el término de amenaza, entendiéndose como la probabilidad de que un fenómeno de origen natural o humano, potencialmente capaz de causar daño y generar pérdidas, se produzca en un determinado tiempo y lugar. En Bogotá tenemos diferentes tipos de amenazas. Desde las amenazas de origen natural hasta las amenazas de origen antrópico, donde hoy hacen principal énfasis las amenazas de origen socionatural, o sea, una combinación entre las acciones del hombre y la naturaleza. Esas condiciones de riesgo generan necesidades de evaluar dos aspectos
que tienen que ver con el riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza se refiere a la probabilidad que se presente un fenómeno que cause un daño y la vulnerabilidad se refiere a la predisposición o exposición de unos elementos a sufrir ese daño. Un análisis de vulnerabilidad indica establecer qué tan expuesto o qué tanta probabilidad existe de que sea afectado o se presente algún daño en cualquier elemento, ya sea las personas, la infraestructura o incluso aspectos funcionales. Dependiendo de cómo rompa mi cotidianidad, la vulnerabilidad puede clasificarse, es como yo creo que la manera más fácil de verlo. Me explico, puede ser que yo no perdí ningún activo, mi casa sigue en pie, mis activos siguen en pie, pero resulta que el acceso, yo ya no puedo sacar mis productos, yo no puedo entrar fácilmente a mi casa a pesar que mis activos no se han afectado. Fíjate que mi vulnerabilidad no es por las cosas que yo pude haber dañado o perdido, es funcionalmente no me puedo mover en el territorio. Entonces, para mí la mejor manera de verlo entonces es que es la vulnerabilidad, es eso que hace que rompió tu cotidianidad y terminas diciendo, hombre, yo ya no puedo hacer esto que antes hacía. ¿Qué tanto eso rompe mi cotidianidad? Es el nivel de vulnerabilidad. Entonces puede ser física, funcional, social, económica, etcétera, etcétera, etcétera. El grado de vulnerabilidad que tiene una empresa frente a una amenaza específica está directamente relacionado con la preparación interna que tiene para prevenir o controlar aquellos factores que originan el peligro. Para prepararse, debe realizarse una tabla con el listado de amenazas y determinar si es poco probable, probable o muy probable que suceda la emergencia y así realizar las acciones que se requieran. Bogotá es una de las ciudades que creo que ha estado más pendiente de la capacitación y la prevención en la parte de los riesgos sísmicos. Infortunadamente, todo lo que ha hecho la Defensa Civil, todo lo que ha hecho el gobierno en la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, no ha sido muy captado por las personas, porque siempre tenemos el misticismo de decir nunca ha pasado nada y realmente es que no sabemos la historia de lo que ha sucedido realmente con Bogotá. Entonces, la mejor experiencia en algunas de las personas que han visto las imágenes por televisión es tomar conciencia sobre los riesgos a los cuales estamos expuestos y parar un poquito más de bolas con respecto a la prevención que se dicta directamente por todos los organismos de socorro, al igual que... ¿Sabe usted dónde deben estar ubicados los extintores para incendio dentro de una empresa? Deben estar ubicados en las áreas más críticas en el momento de las emergencias, en un lugar protegido de la luz directa del sol y alejados de fuentes de calor. Además, para que el extintor se conserve en buen estado, se requiere una revisión cada 3 meses. Estábamos como equipo de primera respuesta de rescate en la seccional Bogotá y nos activaron a una emergencia por un accidente vehicular. En esta emergencia nos activan sobre las 2 de la madrugada. Nosotros nos encontrábamos como equipo de primera respuesta en la seccional Bogotá de la Defensa Civil. Nos desplazamos hacia la Boyacá con 13, donde eran 2 vehículos que habían impactado. Dentro de uno de los vehículos se encontraba el conductor atrapado. Nosotros llegamos de primeras a atender la emergencia, éramos aproximadamente 6 personas como el grupo de rescate y pues allí nosotros aplicamos las técnicas necesarias para liberar al paciente. Dentro del equipo que nosotros llevábamos no contábamos en ese momento con el equipo para realizar la extricación vehicular, entonces iniciamos a hacer la primera estabilización hasta que llegó el cuerpo de bomberos y en compañía lo que hicimos fue extraer al paciente que se encontraba allí. Afortunadamente las lesiones que había sufrido este señor pues no eran muy graves y esto llevó a que le diéramos una muy buena estabilización y tratamiento. En Colombia existen algunas empresas y organizaciones que constituyen verdaderos ejemplos en el manejo e implementación de planes para la atención de emergencias y desastres. Dentro de estas sobresalen Maloca, Tipiel S.A. y Nalsani S.A., que durante el desarrollo de este capítulo nos acompañarán. Maloca se encuentra ubicado en un sitio de mucha afluencia de público. Maloca, por ser un sitio, digamos que de interés turístico para todos los bogotanos, a veces llega a ser, digamos que, un punto de reunión y eso hace que mi vulnerabilidad en Maloca sea un poco más alta, por ejemplo, para el riesgo público.
porque va a tener muchas personas que van a estar acá. Sin estar dentro del centro interactivo, lo van a estar visitando o conocen de Maloca. Aquellas personas que están un poco más preparadas en cuanto y tienen conciencia ante el riesgo, podrían en algún momento de una situación de emergencia determinar a Maloca como un punto de reunión para poderse encontrar con sus familiares. Y eso hace que en el momento de una emergencia, Maloca, digamos que contemple esas situaciones para poder meterlas dentro de su análisis de vulnerabilidad. Podríamos contemplar que el hecho de que nos encontremos sobre la tierra, que sea un sitio subterráneo, podría considerarse que hace que nuestra vulnerabilidad sea más alta en el momento de un sismo. Digamos que la construcción y la infraestructura de Maloca, si pueden observar, el prisma está hecho de vidrio, pero es vidrio templado, no, en un momento de un sismo podrían caer, pero no va a hacer mucha afectación. El plan de emergencias está contemplado para poder determinar cuáles serían las rutas de salida de las personas sin tener que pasar por el sitio riesgoso como sería el prisma en ese momento. Pero si hablamos en la totalidad, Maloca es un sitio completamente seguro. La ubicación geográfica es fundamental. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera esa ubicación le da a uno cierto grado de vulnerabilidad o es mayor la vulnerabilidad en unos o en otros aspectos, ¿sí? Por ejemplo, como te decía anteriormente, estamos rodeados de vecinos que de alguna manera tienen importancia a nivel nacional. Entonces, de esa manera, si ellos, por decir algo, sufrieran un atentado terrorista, pues nosotros seríamos impactados. Para realizar el análisis de vulnerabilidad en una empresa, se deben describir los peligros y riesgos de la actividad desarrollada. De esta forma se establecen los escenarios sobre los cuales se deben enfocar los programas de prevención y atención de emergencias. Allí se debe dejar claro el número de personas que ocupan la edificación, los horarios de trabajo y las posibilidades de tener personas con limitaciones físicas o de la tercera edad. El tema de conocimiento es como el disparador de todo. Es como, si yo no conozco, de plano ya soy más vulnerable, porque yo creo que mi mejor amigo puede ser mi peor enemigo. Entonces ya ahí yo arranco mal. En conocimiento del riesgo lo que se quisiera es indagar por esas causas. O sea, cómo se comportan ciertos fenómenos naturales que pueden traducirse en eventos con capacidad de generar daño, las famosas amenazas, sobre unos elementos expuestos, o sea, que están ahí, que comparten territorio con esas amenazas y que terminan traduciéndose, si ocurre esa amenaza, por ese fenómeno que se está presentando y terminamos generando unos daños y una pérdida sobre esos elementos que consideramos como seres humanos valiosos. Cuando yo encuentro esa ecuación, lo que tengo que indagar es si puedo intervenir sobre las amenazas o si puedo intervenir sobre los elementos expuestos para hacerlos menos vulnerables ante esas amenazas. Y esa ecuación es el reto que pone la legislación colombiana. En una empresa es importante contar con los recursos físicos pertinentes. De esta manera se ayuda a reducir el grado de vulnerabilidad. Algunos elementos que no deben faltar son extintores portátiles, sistemas de sirena, alarma y control de incendios, sistemas de monitoreo de concentración de gases, luces de emergencia, equipos de comunicación, botiquín de primeros auxilios, señalización de emergencia, cintas de demarcación de áreas y megáfonos, entre otros. Prepárese para evacuar. Nosotros en Tripiel contamos con varios recursos. Tenemos un sistema de detección de humo y fuego, tenemos que tiene sus alarmas correspondientes en todos los pisos, tenemos un sistema de agua de contraincendio, tenemos una brigada completamente organizada, definida. Tenemos ya en la parte de primeros auxilios, contamos con botiquines en todos los pisos, tenemos un consultorio médico, tenemos adicionalmente un servicio de ambulancia y atención primaria, bueno, tenemos todo el sistema de extintores en todos los pisos, eso a nivel interno. A nivel externo, entonces cuenta uno con entidades de apoyo como en este caso acá, el grupo de contraincendio de Chapinero. Tenemos también pues todos los organismos municipales que ayudan a la atención de una emergencia. Siempre he pensado que es mejor prevenir que actuar en este caso. Entonces nosotros enfocamos mucho nuestro sistema de capacitación en la prevención.
en identificación de riesgos. A cada una de las personas que ingresan a Maloca se les da una inducción sobre los riesgos que se presentan y ellos nos ayudan a detectar. Sin embargo, como no estamos exentos de que se presente, contamos con el Comité de Ayuda Mutua, que es el grupo de apoyo de todo el sector, donde en caso de que nuestros recursos no den abasto para atender una emergencia, ellos nos puedan ayudar o nosotros en algún momento también podamos ayudar ante esa situación. Contamos con vigilancia privada, contamos también con el CAI y en el cual nosotros digamos que hacemos parte del monitoreo que se hace por medio de cámaras para poder ayudar a vigilar y controlar el sector. Entonces, digamos que tenemos una relación de seguridad con la seguridad de todo el sector de Salitre. La ley 1523 de 2012 establece que cada municipio, cada entidad territorial debe disponer de sus propios recursos y por supuesto de sus fondos para atender las diferentes situaciones de emergencia. Una de las características del sistema nacional es que es complementario. La ayuda en la medida en que se agotan los recursos del municipio, se entra a trabajar con el departamento y de manera complementaria a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, que es el fondo con que cuenta el nivel nacional para atender las situaciones de emergencia. La asignación de recursos en casos de emergencia, calamidad o desastre dependen de la evaluación de daños y el análisis de necesidades que hagan en los territorios. Dependiendo de esa evaluación, de los aportes que ellos puedan hacer, la Nación llega de manera complementaria con recursos adicionales de acuerdo con las pérdidas o con lo que se requiera. A nivel nacional existe igualmente el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. A nivel de Bogotá existe esa misma instancia, pero el sistema distrital. Y entidad coordinadora de esa es el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, a la cual se le han asignado unos recursos para financiar todas las acciones de prevención y atención de emergencias de la ciudad. ¿De dónde nace el riesgo? Esta no es una fórmula matemática, solo es una expresión para decir que todo riesgo nace de una combinación de amenaza y vulnerabilidad. De esta manera, se logra determinar la priorización de los riesgos dentro de una educativa. Para buscar la forma de reducir amenazas y riesgos en la empresa, existe la matriz de la vulnerabilidad, que es una herramienta de análisis cuantitativo y cualitativo con el fin de formular planes de acción. Una vez hecha la tabulación y basado en las preguntas y respuestas obtenidas, se determinarán una vulnerabilidad alta, media, baja o mínima. En un análisis de vulnerabilidad depende a qué tipo de riesgos estamos refiriéndonos. Si estamos hablando del riesgo por inundación, el análisis de vulnerabilidad estará siempre relacionado con la probabilidad de la amenaza, o sea, de la inundación. Entonces la vulnerabilidad se referirá a qué tan expuestos están los elementos. Hay una cosa que es clave entender de los planes de emergencia y en general del tema de riesgo, es que los escenarios de desastre es una suma de cosas que tienen control y que pueden ser evitados. Si uno lo reconoce así, ya el desastre no es esa cosa que cae del cielo, nos castigan los dioses, porque de hecho hasta la palabra desastre viene de castigo divino. Entonces, sino que son cosas que el hombre de una u otra manera, por la forma en que ocupa el territorio, por la forma en que hace el desarrollo, termina generando sus espacios de condiciones de riesgo que terminan materializándose en un escenario de desastre, en una emergencia. Y ese reconocimiento es muy importante. ¿Por qué es muy importante? En la medida que tú reconozcas que tu accionar es casi que se configuran las condiciones, que no falta sino que ocurra el detonante para que todo lo que te imagines que puede pasar como escenario de emergencia se dé, tienes que preguntarte qué puedes hacer para reducir que eso sea de alto impacto. Hablemos un poco de los escenarios, que pareciera que es fácil determinar. Un escenario no es fácil de determinar. Y fíjense que lo interesante es que el escenario me determina a mí las prácticas de reducción y me determina cuáles son las acciones de manejo de la emergencia o el manejo del desastre. Lo que nos dice la ley hoy es, usted tiene que conocer, tiene que reducir y reducir hasta el punto de que tenga un escenario, de que superado el escenario, toda la estrategia de manejo en el desastre de la emergencia tiene que empezar a funcionar, reconociendo que existen hechos que no necesariamente
yo puedo controlar. Basado en ese análisis de vulnerabilidad, para nosotros lo más crítico son los incendios, los sismos, en caso de que ocurrieran, y de ser posible que ocurriera un atentado terrorista, pues porque nosotros estamos rodeados de vecinos que digamos tienen algún grado de importancia en la política nacional o en el desarrollo económico del país. Entonces, de esa manera pues se genera una vulnerabilidad así, en ese sentido. En Maloca, digamos que lo que más contempla es el orden público, situaciones de riesgo que puedan ser presentadas por la afluencia de público que tenemos, inundaciones, conatos de incendio o riesgo eléctrico que nos puede llegar a producir un incendio, azonadas, digamos que eso es lo que más tenemos en cuenta acá, situaciones de emergencia médica que podamos controlar nosotros. El plan de emergencia básicamente lo que termina haciendo es reconociendo que uno es vulnerable a determinados escenarios que pueden ocurrir y pensarlo antes de que ocurra el desastre para que cuando ocurra ese escenario que yo estimé que podía ocurrir pueda reaccionar rápidamente. La pregunta del millón de pesos es ¿cómo yo hago para intentar por las causas? ¿Y qué tengo que hacer en mi modelo cultural, social, en mi modelo de desarrollo para que escenarios futuros no me impacten como me están impactando hoy? Y yo creo que es el reto más grande. Este capítulo nos ofreció la oportunidad de aprender aquellos aspectos relacionados con la vulnerabilidad humana y las medidas a tomar para evitar situaciones de peligro. En el próximo programa desarrollaremos todo lo relacionado con la conformación de brigadas empresariales. Una de las reconocidas compañías colombianas es consciente del valor que tiene realizar un trabajo colectivo dentro del plan de emergencias. Tipiel S.A. es especialista en los sectores de producción y refinación de petróleo, petroquímico y gas. Conscientes de su responsabilidad social y seguridad industrial, han desarrollado normas para evitar riesgos dentro de sus labores. ¿Cuántos recursos tenemos en su piso